¿Quién no recuerda aquellos gritos? Cuidado, Carlos, dispara Margot, apague la luz y escuche. ¿Quién no recuerda esas voces de la radio que se quedaron integradas durante tantos años en las mentes infantiles y después se recrearon en las mentes maduras? Estamos hablando de las radionovelas. Nuestra leyenda urbana de esta semana se mete a ese escenario, las historias que apasionaron a México durante tantos años, los encuentros, desencuentros, amores, desamores, pasiones y todo lo que giraba en torno del amor y sus obstáculos. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana y en esta ocasión hablaremos acerca de las radionovelas, una tradición que se generó en el siglo pasado y que reunía a las familias para escuchar historias de amor, de terror, de aventura, de tragedia, de suspenso, policíacas y que hoy por hoy se siguen haciendo pero en la televisión. Estamos en un lugar legendario, el Rincón de la W, una cafetería que durante muchos años estuvo en la calle de Ayuntamiento, enfrente de lo que se consideraba entonces la Catedral de la Radio en México. Estamos hablando de un lugar que atesora el recuerdo, no solamente a través de sus fotografías de artistas, algunos de ellos asiduos visitantes de esta cafetería, sino también naturalmente de lo que los ecos recogieron de las paredes, las anécdotas, las historias. ¿Quién no recuerda aquellas voces de la radio? Cuidado, Carlos, dispara Margot. ¿Quién no recuerda aquella voz grave de Arturo de Córdoba, conminándonos a que apague la luz y escuche? ¿Quién no recuerda la voz de Salvador Carmona cuando empezaba a contarnos aquellas historias del monje loco? Las radionovelas que quedaron como un hito en la historia de la radio en México. En ese mismo año, 1931, los propios actores Adriana Welter y Julio Taboada presentarían una serie de proyectos a través de los cuales se narraban las historias clásicas de los libros de niños. Estamos hablando de Los Tres Mosqueteros, estamos hablando del Tigre de la Croix, estamos hablando de todos los libros de Alejandro Dumas, en donde se iban narrando en forma de folletín, en forma de pasquín, como en su momento se hacían a través de los diarios, por episodios. El narrador le metía gran calor al asunto para hacer el resumen inicial y posteriormente la escena se quedaba justo en el momento más dramático. Y sin embargo, bueno, pues a pesar de que ya era un auge la radio, nunca se llegó a tener una gran respuesta por parte de los radiodifusores. Sin embargo, los radiodifusores no tenían mucho interés en este tipo de cuestiones. Lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, mientras un actor que participaba, un artista que participaba en una revista musical ganaba la fabulosa cantidad de 7 pesos con 50 centavos por programa, bueno, pues el actor de radionovela ganaba apenas 2.50. Y sin embargo, bueno, pues hay que recordar cómo el empresario del XCW le daba dinero, le daba un centenario a Agustín Lara por cada canción que estrenara en el programa. Y bueno, los artistas de las radionovelas pues eran como el patito feo. Y sin embargo, bueno, pues fueron creciendo hasta el año de 1940, cuando llegó el gran auge. Las radionovelas se metieron al alma, al corazón, al espacio, no solamente de la ciudad, sino de todos los rincones del país. Me encuentro aquí con Emiliano López Rascón, quien es creador radiofónico y que nos va a hablar un poquito acerca de cómo se han transformado las radionovelas a través del tiempo aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Leyenda Urbana, Emiliano. Gracias. ¿Qué es una radionovela? Bueno, una radionovela es una manera de presentar el radiodrama, que es un híbrido entre el cine y el teatro en la radio. La radionovela tiene como característica que va seriada, es decir, es una novela por entregas, una novela que tiene
momentos de clímax o pseudo-clímax, que tiene momentos de tensión y momentos de resolución, y que los más hábiles dramaturgos saben presentar de tal manera que capítulo a capítulo vaya creando una expectativa respecto al desenlace. Es como una telenovela, pero en radio. Y tendría que decir que históricamente la telenovela es una radionovela en televisión. Al amanecer de la década de los 40, la radionovela había alcanzado todos los espacios. De pronto, bueno, pues el padre de familia llegaba a la casa, se ponían todos en la sala en torno de él y bueno, pues había que prender el gigantesco aparato forrado de caoba RCA Víctor, en donde, bueno, pues había que esperar a que los bulbos empezaran a encenderse uno por uno. A veces el proceso tardaba 2 o 3 minutos. La expectación de la familia estaba verdaderamente fija en el aparato. Algunos niños en su imaginación pensaban que adentro estaban unos muñequitos que podían hablar. Y de pronto, bueno, pues se iniciaba el encuentro familiar en torno, por ejemplo, de las historias del monje loco. La familia, bueno, pues se apretaban unos con otros para escuchar aquellas historias de terror, aquellas historias de espantos. A las 10 de la mañana, una vez que las mamás habían despedido a los niños, una vez que estaban en la escuela, una vez que el señor se había ido al trabajo, venía una suerte de tregua para las tareas del hogar. De pronto, bueno, pues en la puerta de la vecindad donde vivía la portera, se ponía el radio a todo volumen. Bueno, pues la intensidad de los decibeles atravesaba las puertas, los zaguanes, atravesaba los visillos, atravesaba las recámaras y a veces llegaba hasta las cocinas en el estruendo, pues, de la radionovela de moda. Por ejemplo, Anita de Valdemar. Anita de Valdemar, las vicisitudes de esta mujer que tantas emociones, que tantas lágrimas hizo vertir a las abuelitas. Y de pronto ahí estaban las aventuras de Porfirio Cadena, El ojo de vidrio. Y de pronto también, bueno, pues las mismas señoras se emocionaban, aunque más bien los niños gozaban más de las aventuras de Calimán, el hombre increíble. Y de pronto también, bueno, pues había angustia para ver si descubría la policía el disfraz que usaba en ese momento Chucho el Roto para cometer sus hurtos en favor de los pobres. En fin, toda una historia en donde se tejen las abuelitas llorando, las mujeres tronándose los dedos y las solteronas viviendo la angustia de si el amor va finalmente a triunfar o no. A final de cuentas, las radionovelas nos presentaban el lado malo de la vida, sí, las pasiones, pero al final el amor terminaba triunfando. A veces era el juicio de los hijos, como se llamaba una de las radionovelas, a veces terrible, La hija del diablo, a veces también, bueno, pues se metía el escándalo, el estruendo en aquella novela inolvidable, El dolor de vivir. Y de pronto también, bueno, pues Félix B. Cañet, uno de los grandes escritores de radionovelas, nos deleitaba con El derecho de nacer, la vida de un niño que finalmente, bueno, pues había logrado vencer los prejuicios de su familia, había logrado sobrevivir y finalmente se convirtió en un médico importante. Esta historia, bueno, pues fue durante muchos años llorada, recreada, sufrida, vivida intensamente por la familia en el seno del hogar o bien por la señora a través de, repito, del recreo que se daba en la tregua de los quehaceres domésticos. La radionovela tiene, digamos, una desventaja contra la tele. Bueno, tiene ventajas y desventajas. Un capítulo de una telenovela equivale a una serie de radionovelizada por el vestuario, el maquillaje, todo lo que la gente que hace televisión sabe. En el caso de la radio, la limitación visual efectivamente obliga a una particular manera de narrar, a una particular manera de ambientar, a un cierto uso, sobre todo de la palabra, y donde todo está colocado en el manejo de las intenciones de la voz. Por un lado la historia, por otro lado cómo se escribe esa historia, tomando en cuenta que la gente no ve, sino solamente oye,
y que no existe el gesto, no existe la iluminación, no existe el vestuario, y esto obliga a que las inflexiones, el ritmo de la voz se maneje de maneras particulares y eficaces. ¿Quiénes escribían las radionovelas tan famosas como aquella de Marcelino Pan y Vino, que lo mismo hacía reír que hacía llorar? Bueno, había una pléyade de escritores, todos ellos de gran talento. Félix B. Cañet, estamos hablando de Carlos Chacón Jr., Raúl del Campo Jr., Víctor Fox. Estamos hablando, entre mujeres, de Mimí Bequelani, Fernanda Villeli, Yolanda Vargas Dulce. Todos ellos y muchos más que naturalmente no nos vienen a la memoria, bueno, pues fueron los que diseñaron toda esta moda que en los 50, bueno, pues se volvió parte imprescindible de la vida de los mexicanos. ¿Quién no recuerda a las cajeras de los bancos? ¿Quién no recuerda a las secretarias? Bueno, pues aunque sea quedito oyendo su pequeño radio de baquelita, para poder, pues, no perderse de la radionovela. ¿Quién no recuerda cuando la gente llegaba temprano a su casa, casi, bueno, urgiendo al taxista, urgiendo al camionero, para poder escuchar aquella novela inolvidable? ¿Quién no recuerda también cómo en su momento, bueno, pues la gente se peleaba por entrar a los estudios donde a veces se grababan en vivo las propias radionovelas? Una de las series inolvidables fue la de Las aventuras de Carlos Lacroix. Ahí aparecían Tomás Perrín y Delia Béjar. De pronto, al inicio, como gancho, Delia le gritaba a Tomás: "¡Cuidado, Carlos!", y él gritaba: "¡Dispara, Margot!". Y a partir de ahí se iniciaba toda una serie de cuestiones. En varias ocasiones se consideraba a las radionovelas como óperas swap, es decir, comedia de jabón. Los jabones eran verdaderamente los grandes patrocinadores de las radionovelas. En ocasiones llegaba al punto de que la propia empresa, productora de los más importantes jabones en México, tenía su propio cuadro dramático. Los efectos especiales de la radio eran muy particulares, ya que se utilizaban todo tipo de elementos como cocos o como láminas de metal. Estos efectos después pasarían a ser usados en los primeros años del cine. Quédese con nosotros aquí en Leyenda Urbana. México en el año de 1965. Una epidemia universal se apodera de la gran capital y amenaza con cambiar sus modos de vida. Son los radioescuchas, seres voluntariamente condenados a estar perpetuamente prisioneros de un mundo de sonidos sin forma ni significación. Lo que fue un prodigioso avance de la técnica se convierte en instrumento de deshumanización. Ajenos a la naturaleza que pretenden contemplar, a la presencia de sus semejantes, los radioescuchas habitan otra realidad que los aísla y los hace olvidarse de vivir. La edad, el sexo, la posición económica no importan. Los radioescuchas forman una nueva clase de gentes incomunicadas entre sí y cuya única afirmación en el mundo se realiza por medio del radio de transistores. Aún en los momentos que antes se reservaban a la conversación, los radioescuchas se aturden para evitar todo contacto humano. Lo que empezó siendo una forma de no molestar a los demás se convierte en agresión y estruendo. Ni siquiera en la plaza de toros los radioescuchas dejan de estar divididos. La mitad de su ser contempla la corrida, mientras que su otra parte, fiel a la esclavitud, escucha narraciones o música o nada más anuncios comerciales. Así han vengado los japoneses Hiroshima y Nagasaki. Es la prueba de que nuestra realidad se vuelve intolerable. Y ahora estamos ya en vísperas de lo peor, la generalización de la caja idiota ambulante. ¿Cuáles fueron las raíces de la radionovela? Esto surgió de una importación directa de Estados Unidos y de Europa. Los primeros radiodramas me permitiría desviarme un momento hacia los antecedentes europeos, porque el surgimiento del radiodrama es verdaderamente casual y experimental. En un momento, la radio lo primero que hace es como empezar a transmitir conciertos en vivo, traerle a la gente de la radio lo que estaba sucediendo en la Orquesta Sinfónica de Berlín, etc. Entonces se transmitían conciertos radiofónicos y a algún loco se le ocurrió transmitir una obra de teatro.
una obra de teatro. Entonces colocaron, de la misma manera que se coloca una orquesta, un sistema de micrófonos se le colocó a los actores. Se dieron cuenta que no funcionaba, etcétera, que se necesitaba un narrador, entonces surge el narrador para que les fuera platicando a los radioescuchas. Ahora el protagonista besa a la heroína. Varios son los programas que se volvieron inolvidables. Estamos hablando, por ejemplo, de aquel que conducía Arturo de Córdoba, una de las voces clásicas de la radio que después se convertiría en el gran actor que fue. Arturo de Córdoba nos conminaba a apagar la luz y escuchar. Y efectivamente, mucha gente apagaba la luz, se quedaba en silencio escuchando esas narraciones. Pero también había un programa, Ayúdeme, Doctora Corazón. La gente le escribía a la doctora Corazón, le contaba sus dramas, le contaba sus pasiones, le contaba sus desencuentros amorosos y la doctora le daba consejos. Curiosamente también, bueno, pues resulta que muchas de las radionovelas se volverían películas. Ahí está, por ejemplo, como una de las grandes historias, El derecho de nacer. Me perdona. Hace tiempo que lo he perdonado todo. En nombre de Dios y de mi hijo. Gracias, papá. Soy la mujer más feliz del mundo. Estamos hablando también, bueno, pues de una película inolvidable que antes había sido radionovela. Estamos hablando de Martín Corona. Nacido en el mero norte, valiente, humilde y sincero. Se llama Martín Corona y trae como toda escolta su siempre fiel compañero. ¿Cuántas historias, cuántos encuentros, desencuentros amorosos, cuántas pasiones? De pronto una radionovela se llamaba Pasiones Borrascosas y de pronto otra nos conminaba a la tristeza, Corona de Lágrimas. Corona de Lágrimas narraba a veces la ingratitud de los hijos frente al dolor de una madre. En la década de los 30, mediados de los 30, surgen voces y actores que venían sobre todo en México del teatro de carpa y estaban integrados a esto que llaman... Sí, el teatro de carpa, que era teatro de variedades, que presentaba el número musical, presentaba los sketches cómicos, presentaba el capítulo, la historia melodramática, que tenía comentarios. Incluso, por ejemplo, la hora nacional, cuando surge incorporando segmentos de radiodrama donde se utiliza la dramatización de una manera, digamos, pedagógica para ilustrar acerca de la historia patria, ¿no? Grandes voces, Manuel Bernal, el mismo Cricri, que antes de ser Cricri había hecho actuación para radionovelas, el Bate López Méndez, muchas figuras, Arturo de Córdoba, muchos que emigraron hacia los 50 a la televisión. Toda la batería de talento original digamos, de las primeras señales de televisión vienen directo de la W. Cuando migran hacia allá, hacia la imagen, ¿no? Pero, por ejemplo, El derecho de nacer primero fue una radionovela. Antes de ser la primera gran novela de la televisión mexicana, fue una radionovela. Que seguramente sucedió en muchísimos casos, ¿no? Que fueron ya probados en radio, que tuvieron un éxito impresionante y después decidieron pasarlos a la televisión. Sí, fue muy violenta esa transición en México. Toda esta gente fueron de los pocos que se quedaron como en el talento radiofónico. Todo mundo se fue a la televisión. ¿Se acuerda usted de aquella película La diosa arrodillada que estelarizaría María Félix? Bueno, pues originalmente fue una radionovela.
En ella actuaba Arturo de Córdoba. ¿Se acuerda usted también de Angelitos Negros? Bueno, pues originalmente también esta, que fue una película de las clásicas de Pedro Infante, había sido una radionovela. Estamos hablando de una actuación estelar de Manuel López Ochoa. ¿Qué estás haciendo, Belén? Quiero ser blanca para que mi mamá me quiera. Hijita. ¿Tú sí me quieres, papá? Yo te adoro, hijita. Pero bueno, las historias ahí están. De pronto las estrellas del cine llegaban a la radio, a pesar de que no tenían voz, bueno, tenían imán para la taquilla, había audiencia para escuchar, por ejemplo, a una Dolores del Río, que no era la gran voz como la que tenía Eva Telmo, la gran precursora de las radionovelas, no era una gran voz como la que tenía doña Prudencia Grifel, pero finalmente, bueno, pues Dolores del Río nos presentaba un marco inolvidable en aquella película, Corona de Lágrimas, al lado de otro también de los grandes actores del cine, Roberto Cañedo. Y ahí estaba también la llegada de Silvia Pinal. Silvia Pinal tampoco tenía la gran voz para hacer la radio, y sin embargo, bueno, pues era un gran atractivo para los radioescuchas. Ahí estaba también Evita Muñoz, la inolvidable Chachita de las películas de Pedro Infante, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos. Ahí estaba también, bueno, de pronto aquella mujer inolvidable también, Carmen Montejo. Las radionovelas, un hito en la historia, no solamente de la radio, sino de los medios de comunicación en México. Ahora, ¿cómo ha cambiado, digamos, el género, el formato al día de hoy? El género se ha desplazado de maneras un tanto erráticas y desconcertantes e interesantes. El gran declive de la radionovela viene hacia los años 70 en México, cuando definitivamente la televisión desplaza completamente como medio de comunicación a la radio. Queda recluida la radionovela en los nichos que también estuvo históricamente, que son en la radio cultural. Y por otra parte, hay en Radio Educación ya en la década de los 70s una producción encaminada más bien a difundir temas de la historia, se vuelve un vehículo educativo y pedagógico. Y además los grandes talentos creadores, productores, narradores radiofónicos pues van desapareciendo, van muriendo, se van dedicando a otras cosas, les va dejando de interesar. El gran problema de la radionovela actual, yo diría, es que, o de los creadores actuales, es que tienen la posibilidad de ambientar, pero se les olvida contar una buena historia. Y contar una buena historia, bueno, desde Cervantes a la fecha, es lo importante. Claro. O sea, actuar bien, dirigir bien y crear buenas historias sigue siendo el centro y lo fundamental de la radionovela. ¿Cuántas historias guardará este restaurante que hoy nos da albergue para nuestro programa? ¿Cuántas fotografías dirían si hablaran? ¿Qué es lo que dirían? Quizás nos contarían algunas de las radionovelas de aquel entonces en que se recreaban historias de amor y desamor, historias de encuentros y desencuentros, historias en donde a final de cuentas la justicia ganaba, a pesar de que, bueno, pues había grandes pesares. Ahí está la radionovela Al pie del altar, ahí está la radionovela El dolor de los hijos, ahí están las madres angustiadas que buscaban a veces en las prisiones, a veces en los hospitales a sus hijos, pero que a final de cuentas, bueno, pues la radionovela era parte del escenario familiar, el encuentro de las familias. Yo diría que en la radio volvía uno el oído familiar. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana, gracias por permitirnos
entrar a la sala de su hogar. Lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche, aquí, naturalmente, en Proyecto 40, Canal 40. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Las historias de la radio hicieron huella en todos los mexicanos de una época. Estas historias después pasaron a la televisión y al rato a la pantalla grande. Películas como Derecho de Nacer o Angelitos Negros se quedaron en los corazones de todos.